Directamente en el software nos vamos a ir a la sección de catálogos, como vemos aquí entre los accesos rápidos, o podemos llegar hacia el catálogo con los menús que tenemos en la parte superior de la ventana, que es el menú catálogos y empleados. Bueno, una vez ingresado en el catálogo de empleados, tenemos la siguiente ventana, que es la interfaz para ver toda la estructura del catálogo. En la parte superior tenemos los botones de las funciones, tenemos agregar. Una vez que hemos agregado algún empleado, pues tenemos ya otras opciones como editar, eliminar. Podemos imprimir lo que es la lista del catálogo de empleados. Se tiene también una opción para agrupar a todos los empleados por cualquiera de lo que son los criterios de búsqueda que tenemos en este caso. Son número, apellido, nombre, grupo, división. De manera que la organización de toda la lista de empleados aquí dentro del catálogo sea más accesible para el operador. Podemos agrupar por cualquiera de estos criterios. Podemos también desagrupar para ver una lista general de todos los empleados. Bueno, siempre como parte de la estructura de la ventana del catálogo, tenemos estas columnas que son los elementos, los cuales nosotros agregamos cuando damos de alta a un empleado. Estos elementos también nos van a poder servir como criterio de búsqueda o como elementos de búsqueda dentro de nuestra lista general de empleados. Cualquiera de estas columnas podemos utilizarla como un elemento de búsqueda, ya sea el nombre, el número, el apellido. En la parte derecha de cada columna tenemos el icono de los filtros por los cuales podemos realizar alguna búsqueda directamente, o sobre la columna podemos hacer un doble clic en alguno de los elementos, por ejemplo, por nombre, para abrir el campo de búsqueda. Y aquí escribimos el elemento que queremos buscar dentro de la lista. Bueno, vamos a entrar entonces ya directamente a hacer la carga de los elementos, agregar lo que es elementos al catálogo de empleados. Para esto nos vamos a ir al botón agregar. De esta manera entramos directamente a los elementos para agregar a los empleados. Tenemos varias secciones en la parte izquierda, en la cual son todos los elementos que tenemos, en este caso, que capturar para poder agregar a los empleados. La primera sección es la sección de información básica. En esta sección pues vamos a ingresar toda la información general del empleado, lo que es sus números, su número de credencial, sus nombres, sus datos generales. También tenemos una sección de estatus en donde podemos indicar si el empleado se encuentra activo o inactivo, y lo que son sus fechas iniciales para la contratación. El primer elemento entonces tenemos la sección de credencial del empleado. El sistema maneja dos números para poder identificar al empleado. El elemento o número de empleado se refiere a un número de identificación que nosotros le vamos a dar al empleado, y el elemento credencial es el número primario que corresponde al empleado. Es decir, este elemento credencial es el número que va a identificar al empleado en el reloj. Quiere decir que aquí tenemos que ingresar el número del empleado, tal y como nosotros lo dimos de alta en alguno de los relojes checadores que puede utilizar el sistema. Pues podemos nosotros ingresar un número de empleado y podemos utilizar también el número de credencial igual al número de empleado. En la siguiente sección ya tenemos
que comenzar a dar de alta los datos personales del empleado. Pues comenzamos con el nombre. Tenemos apellidos y segundo nombre. Tenemos otra información que es opcional, por ejemplo el email. Este es únicamente informativo. Tenemos también género, masculino o femenino. Y en la parte derecha tenemos un campo para agregar una fotografía. En este campo, si ustedes deciden agregar una fotografía, se recomienda que sea una imagen pequeña en formato JPG con una resolución recomendada aproximadamente de 100 por 100 píxeles. Esto más que nada para evitar que imágenes grandes saturen el tamaño de la base de datos, que por cuestiones de el manejador de base de datos de SQL Express que utiliza el sistema únicamente tiene un tamaño limitado de espacio en almacenamiento en la base de datos. Por tal razón se recomienda utilizar imágenes muy pequeñas para no saturar el tamaño de la base de datos. En la siguiente sección tenemos ya el estatus del empleado. Esto es el estatus que tiene dentro de su situación de trabajo, si se encuentra activo o inactivo. Conforme nosotros vamos dando de alta, activando o inactivando un empleado, se va creando un historial de estatus, de manera que aquí se van almacenando fechas en las cuales se va dando de alta o dando de baja al empleado en caso de que el empleado regrese a trabajar o esté activo por periodos de tiempo. Lo podemos activar o inactivar, ya que no son eliminados definitivamente del sistema los empleados, únicamente los ponemos como un estatus de inactividad. Después tenemos el primer clasificador, que es el grupo. Estos clasificadores pues los podemos encontrar, si vemos aquí en la sección de catálogos, tenemos un catálogo de clasificaciones y tenemos un catálogo de grupos. Los grupos son un clasificador en el cual nosotros podemos agregar clasificaciones para el empleado, por ejemplo, alguna sucursal o alguna planta en la cual se encuentra trabajando el empleado. Y de esta manera nosotros podemos agregar un elemento dentro de la lista. De esta forma nosotros podemos agregar un grupo, una clasificación para el empleado. Estas clasificaciones, como es el grupo, nos pueden servir posteriormente para realizar filtros de búsqueda dentro de las secciones de reportes o para procesar información. Luego tenemos la fecha de contratación del empleado. Esta fecha pues le tenemos que dar la fecha inicial a partir de la cual el empleado va a comenzar su relación laboral con la empresa, y a partir de esta fecha es que el empleado va a ser válido para el sistema, de manera que si hay algún registro de asistencia en el sistema anterior a esta fecha, a la fecha de contratación, no sería válida para el sistema. Bueno, esta es la sección de información básica. La siguiente sección que tenemos dentro del catálogo de empleado es la sección de clasificaciones. Al igual que el catálogo de grupos, se tiene un catálogo de clasificaciones. En este caso, el clasificador que se tiene
por default en el sistema es el clasificador de departamentos. Pues en esta lista de clasificaciones de departamentos podemos agregar elementos para que puedan estar disponibles dentro de la lista de clasificadores. También directamente desde esta sección de clasificaciones del catálogo de empleados nosotros podemos agregar un elemento a la lista. Le asignamos un código y agregamos el elemento a la lista. Seleccionamos el clasificador que le vamos a asignar al empleado y guardamos los cambios. Al igual que los grupos, este clasificador nos va a servir como un elemento de filtro dentro de las secciones de reportes y en las secciones de procesamiento de transacciones. Bueno, luego tenemos la siguiente sección, que es la sección de asignaciones. En esta sección nosotros vamos a asignarle, como su nombre dice, o agregarle el horario que hemos creado al empleado. Tal como vimos en la sesión anterior, al crear los horarios, toda esa lista de horarios y políticas que hemos creado, se le podemos agregar alguno en específico a nuestro empleado. Lo primero que tenemos que hacer es definir, a partir de la fecha de contratación que le tenemos asignado al empleado, le tenemos que hacer una asignación, preferentemente antes de esa fecha. En este caso podemos hacerla, si la fecha de contratación es a partir del día 8, podemos hacerla a partir del mes actual. Lo primero que tenemos que hacer es asignar un periodo de pago para el empleado. Tal como vimos anteriormente, un periodo de pago puede ser el periodo de tiempo semanal, quincenal, catorcenal o mensual, con el cual se va a clasificar o se va a calcular la asistencia del empleado. Para esto entramos en esta sección que nos dice que el empleado no tiene una asignación de periodo vigente en el inicio de este mes. Vamos a hacer clic aquí en esta área para agregarle una asignación. En la siguiente ventana nosotros vamos a abrir la lista para seleccionar uno de los periodos que podemos utilizar o el que va a corresponder al empleado. En este caso vamos a seleccionar quincenal. Y nos menciona que la asignación se va a hacer a partir del día domingo 29 de diciembre y está vigente desde esta fecha. Quiere decir que a partir de este día y en adelante, la persona va a tener asignado el periodo quincenal. Si nos damos cuenta, en la parte izquierda ya tenemos asignado al principio de cada semana el periodo quincenal. Aunque nosotros solo lo veamos asignado en un día, ya está aplicado para toda la semana en la que está puesto inicialmente. Lo siguiente que tenemos que hacer es asignar una política y un horario al empleado. Esto lo vamos a hacer siempre que sea la primera asignación, es decir, cuando, tal como vemos aquí, tenemos todos los días sin asignar. La primera asignación que vamos a hacer, la vamos a hacer en el primer día del mes en el que estamos trabajando. Para este caso, el primer día corresponde al domingo 29. Aunque no necesariamente es del mismo mes, pues es el primer día que tenemos en esta estructura del calendario. Entonces nosotros nos vamos a posicionar en el primer día, donde dice sin asignar, y vamos a hacer un clic para entrar a las opciones de asignación de política y horario. Entonces esta asignación la vamos a hacer a partir de este día.
y vamos a seleccionar de la lista de políticas que hayamos agregado, que tengamos previamente ya configuradas. Seleccionamos la política que corresponde a este empleado, así como el horario. Después tenemos lo que es una opción que nos menciona día de descanso y nos da las opciones de indicar sí o no. En este caso, al tratarse de la primera asignación que estamos haciendo, es decir, es la primera vez que estamos asignando una política y horario, el sistema por default toma el día sábado y domingo como días de descanso y de lunes a viernes como días laborales. Por tal motivo, en esta opción nosotros vamos a indicarle que no es día de descanso. Aunque se trate de un día de domingo, solamente por ser la primera asignación que estamos haciendo, le vamos a indicar que no, para que tome por default sábado y domingo como días de descanso, y posteriormente nosotros podemos cambiar los días de descanso en caso de que no aplique para el horario de esta persona. Después tenemos la opción forzar tiempo trabajado como. En esta opción, como su nombre lo dice, podemos forzar a que el tiempo trabajado en este día para el empleado sea tomado o clasificado con cualquiera de los niveles de tiempo que incluye el sistema que habíamos mencionado anteriormente. Lo que se recomienda aquí es para asignar al empleado tomar el valor default. De esta manera el empleado se va a clasificar su tiempo trabajado tal como se haya configurado dentro de la política. Luego tenemos la opción de mantener el nivel de tiempo sobre el cambio de día. Esta opción nos sirve cuando tengamos nosotros turnos que pasan de un día al día siguiente, por ejemplo, turnos nocturnos, en los cuales tendríamos que seleccionar esta opción para conservar el nivel de tiempo que se inició en el día anterior y no cambie con el nivel de tiempo que tenga asignado el día siguiente. Cuando se trata de horarios que son, por ejemplo, matutinos o son corridos que se conservan dentro del mismo día, seleccionamos la opción no, para que todos los niveles de tiempo se mantengan tal y como se encuentran definidos en las políticas. Luego tenemos reemplazar asignaciones posteriores a la fecha. De momento no tenemos ninguna asignación hecha, es nuestra primera asignación, por lo tanto lo vamos a mantener en no. Una vez hecho esto, pues tenemos ya lista la estructura para asignar la política y el horario correspondiente al empleado. Hacemos un clic en el botón aceptar y vamos a ver que para todos los días se nos ha asignado la política y el horario que le hayamos seleccionado. Como mencionamos, por default toma el día sábado y domingo como días de descanso. Si vemos aquí tenemos la nomenclatura en colores, en el cual este color azul significa que es un día de descanso, el color más claro es el día de trabajo. De esta manera pues tenemos ya asignado la política y el horario correspondiente al empleado y de esta forma pues se va a poder ya procesar correctamente toda la información descargada del reloj referente a este empleado, se va a poder procesar su asistencia. Otra acción que podemos realizar dentro de esta sección de asignaciones es calendarizar una incidencia. Mencionamos anteriormente que el sistema tiene un catálogo de incidencias predefinido, el cual habíamos visto.
de este catálogo de incidencias nosotros podemos hacer la calendarización de cualquiera de ellas para alguna fecha, inclusive que no haya todavía llegado, que sea posterior a la fecha actual. Que se recomienda que en esta sección se calendaricen incidencias que vayan a ser tomadas por el empleado, que nos lleve un número mayor de un día. Por ejemplo, si nosotros queremos calendarizar una incidencia, por ejemplo, unas vacaciones o una incapacidad, que son incidencias que nos llevan más de un día, que nos llevan varios días, nosotros podemos hacer la asignación de esta incidencia directamente aquí en la ventana de asignaciones. Para esto lo vamos a hacer directamente a partir del primer día donde vamos a calendarizar. Por ejemplo, si calendarizamos vacaciones a partir del día 20 y hasta el día 24, y voy a posicionar en el día 20 donde voy a iniciar y voy a hacer un clic derecho sobre este día y voy a entrar a la opción de asignar incidencia. En las opciones para la calendarización de la incidencia tengo una fecha inicial y una fecha final. Si yo quiero hacer un rango de fechas, por ejemplo aquí hemos dicho a partir del día 20 como fecha inicial y como fecha final hasta el día 24. La incidencia programada es la incidencia que yo quiero calendarizar o asignar en esta sección. Selecciono de mi lista de incidencias y tengo que definir una cantidad a agregar. La cantidad está definida dependiendo de la configuración de la incidencia. En el catálogo de incidencias, que anteriormente se había mencionado, cada incidencia tiene una propiedad, por ejemplo vacaciones, que menciona tipo de unidades. Este tipo de unidades se refiere a cómo vamos a aplicar la incidencia dentro del sistema. La podemos aplicar por horas con la opción H o por unidades con la opción U. Por unidades se refiere al número de veces que se pueden aplicar dentro de un día. Si lo manejamos, por ejemplo, por horas, como se tiene definido, tendríamos que aplicar en la cantidad el número de horas que se va a aplicar de la incidencia al día. Es importante mencionar que la aplicación de las incidencias en esta calendarización de la cantidad es por día. Aunque nosotros tengamos aquí definido un periodo de varios días, la cantidad que le vamos a aplicar va a ser por día. Entonces de esta forma yo aplico 8 horas, ya que así está definida la incidencia, al día. Y la tengo que aplicar dentro de un nivel de tiempo. Es decir, el tiempo que no va a trabajar ese empleado por esa ausencia que va a tener, que es de tiempo regular, yo se la voy a justificar mediante esta incidencia. Acumular en límites de tiempo se refiere a que cada periodo de pago tiene un número de horas específico para cada nivel de tiempo, por ejemplo para el tiempo regular, para el tiempo extra. Y de esta forma yo le puedo descontar este número de horas que estoy aplicando al total que se tiene de horas para el límite de tiempo regular. En la información adicional se puede agregar algún comentario o alguna anotación referente a esta incidencia. Tal vez algún control interno, algún número de folio, podamos agregar aquí alguna información. Y por último tenemos la opción de reemplazar calendarizaciones previas del empleado. Esta opción lo que hace es que si ya se tiene previamente agregada una incidencia en esos días, nosotros la podemos reemplazar con la opción sí por la incidencia que estamos agregando.
De otra manera, si ya existe una incidencia calendarizada en ese día, se agregaría junto con la incidencia que estamos programando. Una vez aplicados los cambios en las opciones, podemos ver que queda calendarizada la incidencia vacaciones en este caso, en los días o en el periodo de tiempo que estamos seleccionando. Podemos notar que tenemos ya una marcado en un color diferente, en un tono diferente, el cual nos indica que se tiene una incidencia aplicada en esos días. La siguiente sección del catálogo de empleados es la sección de datos adicionales. En esta sección tenemos pues datos informativos referente al registro del empleado. Tenemos aquí los datos de su residencia y otra información adicional que podamos agregar. Esta información pues es únicamente datos acerca del empleado. ¿Algún otro comentario o información adicional que podamos agregar aquí? Estos parámetros pues son opcionales y pueden ser llenados, o si quedan vacíos no influye en la operación del sistema. La siguiente sección del catálogo de empleados es la sección de tarjeta de tiempo. En esta sección de tarjeta de tiempo vamos a poder consultar lo que es la información de la asistencia del empleado en base al periodo que tenga asignado. En este caso al empleado le asignamos un periodo quincenal. En la parte superior podemos ver los datos del empleado. Podemos ver también el periodo que actualmente está en curso, que es el periodo 0, es el periodo actual, y las fechas que abarca el periodo del 1 al 15 de enero de este año. Nosotros podemos consultar desde esta pantalla lo que es la información de asistencia del empleado del periodo actual o de periodos anteriores. Nosotros podemos avanzar aquí entre periodos. Si vamos al periodo 1, se refiere al periodo anterior al actual. Si vemos las fechas, podemos ir retrocediendo entre periodos para poder consultar la asistencia del empleado en esas fechas. Otro elemento de esta pantalla es el botón reprocesar que tenemos en la parte superior derecha. Este botón reprocesar nos va a permitir volver a hacer un cálculo de la asistencia en caso que se haya realizado algún cambio, ya sea en la asistencia del empleado o en la asignación, si se hace algún cambio de turno, algún cambio de horario, algún cambio de política, y ya se tiene información descargada, sería necesario reprocesar la información para volver a hacer el cálculo de la asistencia en base a los cambios que hayamos realizado. Bueno, la tarjeta de tiempo entonces nos va a mostrar, vamos a poder consultar la asistencia del empleado, como en este caso podemos ver. Tenemos la estructura de los días que abarca el periodo, la fecha, y una vez que se van descargando los datos o la asistencia del reloj checador, se va procesando la información y se va mostrando dentro de la tarjeta de tiempo. Aquí podemos ver registros de entrada, registros de salida. Podemos también tener registros de
inicio de comida y fin de comida. En este caso puede haber hasta 4 transacciones. En esta sección de los totales podemos ver el total de tiempo trabajado. Esta columna nos indicaría el tiempo de comida. En caso de haber transacciones de comida, aquí tendríamos un total de tiempo de comida. Y en esta sección podemos ver a detalle el tiempo trabajado ya clasificado en niveles de tiempo. Es decir, puede clasificarse como tiempo regular, tiempo extra 1, tiempo extra 2, en caso de verlo configurado de esa manera dentro de la política. Como en este caso podemos ver que del total de 10 horas 30 trabajadas tenemos 8 horas de tiempo regular y 2 horas 30 de tiempo extra 1. Bueno, además de poder consultar la asistencia del empleado, en la tarjeta de tiempo podemos hacer también algunas acciones. En la tarjeta de tiempo nos permite de manera manual poder modificar la asistencia del empleado, poder cambiar alguno de los registros o poder agregar lo que es la asistencia manualmente para un empleado. Para poder agregar algún registro de asistencia, nos posicionamos en el día que queremos modificar. Vamos al signo de más y le indicamos agregar el registro de asistencia. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el registro agregado manualmente. Nos indica en un color diferente, en color rojo, a diferencia de las transacciones descargadas del reloj, que están en color negro. Nos indica que se ha hecho una transacción manual. Nosotros podemos confirmarlo también posicionando el cursor encima de la transacción y nos indica que es una transacción manual. Y también podemos ver qué usuario ha editado esta transacción. En este caso el usuario administrador. También en la tarjeta de tiempo podemos ver las excepciones generadas una vez que tenemos las transacciones. En este caso hay configurada una excepción de llegada tarde, dado que a las 8 de la mañana es la hora de entrada. Tenemos que se genera una excepción de llegada tarde y aquí la excepción nos da los detalles de la hora de llegada, 8:25, y la diferencia de minutos que hay con la hora programada, que es las 8 de la mañana. Entonces podemos agregar inclusive manualmente la asistencia de un empleado desde esta sección de la tarjeta de tiempo. Otra acción que podemos realizar dentro de la tarjeta de tiempo es agregar una incidencia. Así como mencionamos que en las asignaciones podemos calendarizar una incidencia, nosotros podemos también desde la tarjeta de tiempo agregar incidencias. Mencionábamos que en la sección de asignaciones se recomienda que sean asignadas incidencias que duren más de un día. Por ejemplo, esta asignación que hicimos de 5 días, dado que en la tarjeta de tiempo podemos nosotros agregar también incidencias. Para esto nos vamos hacia el día en donde queremos asignarlo, nos vamos al signo de más, seleccionamos agregar incidencia. Aquí nosotros, al igual que en la ventana de calendarización, vamos a agregar únicamente para este día la incidencia que seleccionemos de la lista. Por ejemplo, aquí podemos poner un permiso.
la cantidad a agregar. Nuevamente, la cantidad está definida por las configuraciones que le hayamos hecho a la incidencia. En este caso está en unidades. Por lo tanto, yo le voy a poner aquí una. Tengo que seleccionar el nivel de tiempo en el cual voy a aplicar esta incidencia, es el tiempo regular. Le voy a decir que no se descuente del nivel de los límites de niveles de tiempo, dado que se encuentran en unidades. Y aquí yo puedo agregar también datos adicionales relacionados con la incidencia o algún comentario. De esta manera pues podemos ver cómo queda aplicada la incidencia dentro del día que la estamos programando, así como la cantidad relacionada con la incidencia. Al final de la tarjeta de tiempo pues tenemos aquí unas secciones en las cuales podemos ver un resumen de la asistencia, el número de días trabajados, las faltas, y a la derecha podemos ver también los totales por incidencias. Tenemos el total de tiempo regular, tenemos aquí el permiso, el total de tiempo extra, y de esta manera pues podemos tener una vista de lo que es la asistencia del empleado a manera de consulta directamente dentro del catálogo, además de las diferentes acciones que podemos hacer que vimos, que es agregar asistencia manualmente o inclusive modificar la asistencia que ya tiene el empleado y agregar incidencias directamente en la tarjeta de tiempo. Por último, en este catálogo de empleados pues tenemos la sección de relojes. En esta sección de relojes nosotros le vamos a asignar al empleado el reloj checador con el cual va a registrar su asistencia. Dentro de esta sección nosotros vamos a poder ver todos los relojes que haya agregados en el sistema, de manera que podemos seleccionar en cuál o en cuáles relojes va a poder checar el empleado. Para eso seleccionamos aquí en la columna de asignación el reloj con el cual va a registrar su asistencia al empleado. Es importante que el empleado tenga asignado al menos un reloj para que pueda poder procesarse la asistencia los registros de asistencia que vengan de ese reloj, ya que si no lo tiene asignado, la información descargada no va a ser válida para el empleado. Desde esta sección de relojes, dependiendo del modelo de reloj, podemos hacer diversas acciones. En general podemos seleccionar aquí un mensaje que se refiere a cómo va a aparecer, dependiendo del modelo del reloj, si es posible o no enviarle lo que es el nombre del empleado al registro del reloj. Y tenemos también aquí algunas acciones, igual varían o pueden variar dependiendo del modelo del reloj, en la cual podríamos leer una tarjeta para agregar alguna tarjeta, por ejemplo, de proximidad de algún reloj. Podemos también enviar la asignación de registro de empleado reloj. Con esta acción lo que hacemos es enviar estos mensajes o estas propiedades que estamos seleccionando aquí hacia el reloj checador. Tenemos también la opción de respaldar la biometría de este registro del empleado. Esa sí es una opción que tenemos aquí general para todos los relojes, con la cual podemos hacer un respaldo de la plantilla.
llámese huella digital o un registro facial. De esta manera se puede respaldar directamente lo que es la biometría de este empleado con el que estamos trabajando. Y una vez que se tenga respaldada, podríamos hacer también el envío de la biometría mediante el último botón para poder enviar la biometría respaldada hacia otro reloj checador o hacia el mismo reloj checador y actualizarla.